Buenos días, bienvenidos a esta clase de química orgánica, en la cual, continuando con la nomenclatura de compuestos orgánicos, hablaremos sobre éteres y epóxidos. ¿Ok? La estructura de un éter corresponde a un átomo de oxígeno, ¿ok?, en medio de dos cadenas radicalarias, las mismas que pueden ser iguales o diferentes. ¿Ok? Este grupo funcional lo podemos encontrar tanto en compuestos naturales como en compuestos sintéticos de uso farmacéutico, por ejemplo. En el primer caso tenemos la morfina y la vitamina E. Si ustedes observan en estas estructuras, son moléculas bastante grandes y complejas, pero podemos identificar la presencia clara del oxígeno correspondiente a los éteres. Lo vemos aquí en el caso de la morfina, que además corresponde a un analgésico que se lo puede obtener a partir del opio y que es utilizado para tratar severos dolores. ¿De acuerdo? En el caso de la vitamina E, el oxígeno del éter lo encontramos aquí. ¿Ok? Y este corresponde a un compuesto antioxidante. ¿Qué es un antioxidante? No es más que un compuesto que puede actuar como dador de electrones para lograr estabilizar a los radicales libres que se forman en nuestro cuerpo, producto, por ejemplo, de la exposición a la luz, de la contaminación ambiental, de la mala alimentación. ¿Ok? Nuestro cuerpo produce o genera radicales libres. Esto nos afecta a la salud, nos provoca envejecimiento. De ahí la importancia del consumo de antioxidantes, que son, vuelvo y repito, moléculas que pueden dar el electrón que le falta a estos radicales para que se estabilicen y para que no causen daños en las células que están bien en nuestro organismo. ¿Ok? Dentro de los compuestos farmacéuticos podemos nombrar al propanolol, el cual es utilizado para tratar problemas de presión arterial alta. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo encontramos aquí al oxígeno del grupo éter? Pues aquí. ¿Ok? Como había mencionado, podemos tener nosotros dos grupos radicalarios que sean iguales o diferentes. En el caso de que sean iguales, estaremos refiriéndonos a un éter simétrico. ¿De acuerdo? Y en el caso de que sean diferentes, a un éter asimétrico. ¿De acuerdo? La nomenclatura común para este tipo de compuestos, para los éteres, se basa en el uso de la palabra éter al final del nombre, ¿ok? Y en la identificación de los sustituyentes presentes y ordenándolos en orden o de manera alfabética. En el primer caso, pues tengo yo dos grupos etil, pues el compuesto será el dietil éter. ¿De acuerdo? En el segundo caso, pues tengo un grupo metil y un grupo etil. Ordenando de manera alfabética, tendría el etil, metil, éter. ¿Ok? Esta sería mediante el uso del nombre común. Vemos el siguiente ejemplo. También se trata de un éter asimétrico, donde tengo dos radicales diferentes. El uno corresponde al metil y el otro, 1, 2, 3 y 4 carbonos. El carbono central es un carbono terciario, pues al terc butil. Ordeno de manera alfabética y me quedaría el compuesto o su nombre, el terc butil, metil, éter. ¿Ok? Esto utilizando el nombre común. Veamos ahora entonces el nombre sistemático. Para nombrar de forma sistemática a los éteres es importante que identifiquemos cuáles son los dos sustituyentes. En este caso, pues tendría el grupo etil, dos carbonos, y al 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, pentil. ¿Ok? Debo identificar cuál es el grupo mayor, es decir, el que tiene mayor complejidad o mayor número de átomos de carbono, y a ese lo selecciono como cadena principal y lo voy a nombrar como un alcano sustituido. ¿Sustituido por qué? Por un grupo alcoxi. El grupo alcoxi será el otro sustituyente o la otra cadena radicalaria, incluida el oxígeno, y a ese se le denomina grupo alcoxi. En el caso de ser etil, dos carbonos,
Cuando se trata de un grupo alcoxi, corresponde al grupo etoxi, es decir, que tengo la terminación oxi. ¿De acuerdo? Y como les dije, pues nombro como si fuese un alcano sustituido por un grupo alcoxi. Necesito que todos los sustituyentes posean la posición más baja posible. En este caso, al ser un único sustituyente, pues empezaré a numerar desde la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el compuesto será el 1, etoxi, pentano. ¿Ok? Porque son 5 átomos de carbono, hemos dicho que lo nombramos como un alcano. ¿De acuerdo? No confundirse, etil y metil únicamente puse para identificar en una primera etapa los sustituyentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, puede darse el caso en los sustituyentes que yo tenga en una parte así y en la otra parte así. Por ejemplo, 1, 2 y 3 carbonos, 1, 2 y 3 carbonos. Sin embargo, son sustituyentes diferentes. Los dos, formados por 3 átomos de carbono. En ese caso, yo necesito ver o analizar la complejidad. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a ver rápidamente la siguiente tabla. En esta tabla se comparan los grupos alquilo y los grupos alcoxi. ¿Ok? Son los grupos alcoxi los que vamos a emplear en la nomenclatura de los éteres. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo metil, ¿cómo se llamará? Pues metoxi cuando tiene la presencia de un átomo de oxígeno. El grupo metoxi es el de menor complejidad y voy incrementando según incrementan los números de carbonos. Luego vendrá el etoxi, el propoxi, ¿ok? Pero puedo tener dos, el propoxi normal o el isopropoxi. Ambos sustituyentes poseen 3 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. Pero el que es ramificado, es decir, el isopropoxi, tiene mayor complejidad que el que es lineal, el propoxi. Lo mismo ocurre con aquellos sustituyentes que tienen 4 átomos de carbono. Tengo el butoxi, el isobutoxi, el sec-butoxi y el ter-butoxi. El último, el ter-butoxi, es de mayor complejidad que el butoxi lineal, por ejemplo. ¿Ok? Y en base a esto yo debo seleccionar para poder realizar el nombre. En el caso anterior que había colocado, tenía esto. Ahora sabemos que entonces el isopropoxi es más complejo, es más complejo que el propoxi. Entonces tendremos al segundo como cadena principal. ¿Ok? Entonces el nombre de este compuesto sería propoxi, ¿ok? Que corresponde a todo este sustituyente. Y el nombre del sustituyente complejo, que en este caso corresponde a la cadena principal. Este sería el isopropano. Entonces tengo propoxi, isopropano. Sería una forma de nombrar. La otra sería nombrar a la cadena principal, pues como sabemos, como un alcano, en donde los sustituyentes reciben la posición más baja posible. Entonces numeraría 1, 2 y 3. Sería 2 propoxi, ¿sí? Porque está en la posición 2, 3 átomos de carbono, propano. ¿De acuerdo? Las dos formas de nombrar son correctas porque estamos empleando las reglas. Vamos entonces a resolver este par de ejercicios. Identifiquemos en el primero. Yo tengo un grupo metil y tengo un anillo bencénico. ¿Cuál es más complejo? El anillo bencénico. Entonces esa será la cadena principal de mi nombre. ¿Ok? Como tengo un solo sustituyente, colocaremos en la posición número 1 y se denomina
1-metoxibenceno. ¿Ok? 1-metoxibenceno. Eso sería el nombre sistemático. Como no es un éter complejo, yo podría también aprovechar la nomenclatura común, en el cual habíamos dicho que ordenamos de manera alfabética los sustituyentes y corresponderá al... Perdón, un momento. Vamos a borrar. Cuando el benceno entra como un sustituyente, recordemos que tiene un nombre particular, que es fenil. ¿Ok? Fenil y metil, entonces iría primero fenil. El compuesto sería fenil, metil, éter. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso habíamos dicho que se trataría del nombre común. Esta sería la nomenclatura sistemática y esta la nomenclatura común. ¿De acuerdo? La nomenclatura común es útil siempre y cuando mis éteres sean sencillos. ¿Ok? Es decir, los dos sustituyentes R no sean cadenas demasiado largas. Veamos en el segundo caso. ¿Ok? ¿Qué tengo aquí? Tengo un grupo etil. Y en el otro lado, pues tengo un anillo de 5 átomos de carbono y a su vez sustituido. Por lo tanto, aquí ya no lo voy a nombrar a través de su nombre común, sino a través de su nombre sistemático. ¿Cuál es más complejo? Pues el anillo de 5 átomos de carbono con los 2 cloros. A ese lo tomaré como cadena principal. Debo numerar de tal forma que todos los sustituyentes reciban la posición más baja posible. La única forma sería pues que los 2 cloros reciban la posición número 1, 2 y 3, 2, 3 y 4, pues me voy por abajo, 2 y 3. ¿Ok? Y coloco en orden alfabético. 1,1 dicloro. ¿Ok? En la posición 3 está el grupo etoxi. ¿Ok? 5 átomos de carbono en un anillo corresponde al ciclo pentano. ¿Ok? Recuerden, se lo nombra como un alcano sustituido. Ahora bien, fijémonos aquí que yo tengo una cuña. ¿De acuerdo? Esto va a corresponder a un estereoisomerismo. Pero hasta ahora no hemos visto las reglas para reconocer a este estereoisomerismo. Lo vamos a dejar de momento hasta que ingresemos a lo que es nomenclatura de alcoholes y ahí vamos a revisar. Por lo tanto, les va a quedar pendiente en este nombre el estereoisomerismo que se coloca al inicio. ¿De acuerdo? Solamente eso quedaría pendiente. Vuelvo y repito, pues lo vamos a dejar hasta que veamos las reglas correspondientes en la nomenclatura de alcoholes. ¿Okay? El nombre del compuesto, pues 1,1 dicloro 3-etoxi-ciclopentano. Pues bien, podemos también tener éteres cíclicos. ¿Ok? Esto correspondería a un compuesto cíclico, pero que es heterocíclico. ¿Por qué? Porque tiene el átomo de oxígeno dentro de la estructura misma del anillo. ¿De acuerdo? A estos éteres cíclicos se los conoce como epóxidos. ¿De acuerdo? Y aquellos epóxidos que son de un número de átomos de carbono pequeño tienen nombres específicos y la nomenclatura puede hacer uso de estos nombres específicos. ¿De acuerdo? Veamos entonces cuáles son. Al epóxido, que está formado únicamente por 2 átomos de carbono y un oxígeno, es decir, 3 elementos en la estructura del anillo, se lo conoce como oxirano. Al de 4 elementos en el anillo, 4 átomos en el anillo, oxetano. Al de 5 átomos en el anillo, oxolano. Y al de 6 átomos en el anillo, oxano.
¿Ok? Entonces, a efectos de explicar esta nomenclatura, nos vamos a enfocar únicamente en los oxiranos, ¿sí? Oxiranos simples y oxiranos sustituidos. ¿De acuerdo? Puede ser el más simple, como el que vemos acá, en donde todos los sustituyentes son hidrógenos. ¿Ok? Este es el más simple de los epóxidos. ¿Ok? El más simple. Y estos dos carbonos pueden estar a su vez sustituidos, como por ejemplo con 4 sustituyentes que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. A esto lo conocemos pues como un oxirano sustituido. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo se nombran a estos epóxidos. Tenemos dos métodos para nombrarlos. El primer método hace empleo de una cadena principal o selecciona a la cadena principal más larga de átomos de carbono e indica la posición del oxígeno a través de dos números. Es decir, pues aquí la posición más larga, ¿cuál será? Pues la que empieza desde aquí y continúa o baja, da igual. ¿Ok? Numeramos de tal forma que los sustituyentes reciban la posición más baja, por lo tanto empezaremos por aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Esa ha sido mi cadena principal más larga. ¿Cómo nombro entonces al compuesto? En orden alfabético, yo tengo aquí un metil y acá tengo un etil. En orden alfabético quedaría 3 etil, ¿ok? 3 etil, 2 metil, y la posición del oxígeno viene dada por las dos posiciones de los átomos de carbono a los cuales están unidos. Es decir, 2 y 3. 2,3 y se añade la palabra epoxi. ¿Ok? Y finalizamos pues con el nombre correspondiente al alcano. 5 átomos de carbono, pentano. ¿Ok? En este método 1 siempre vamos a ocupar el término o la palabra epoxi. ¿Ok? Anteponiendo a esta palabra, pues los dos carbonos a los cuales está directamente unido el átomo de oxígeno de este grupo funcional. ¿De acuerdo? Veamos cuál es el segundo método. El segundo método es nombrarlo como un oxirano, es decir, ocupar la palabra o el nombre oxirano para ya identificar la estructura del anillo con 3 átomos. ¿De acuerdo? En ese caso, también se le da la posición más baja posible a los sustituyentes. En el caso de que coincidan, pues se selecciona según su orden alfabético. Por lo tanto, este carbono será el 1. ¿Ok? Y este carbono será el número 2. En orden alfabético, 1,1 dietil, ¿ok? 2,2 dimetil y la palabra oxirano. ¿Por qué? Porque oxirano me representa a este anillo. Anillo de 3 átomos en los cuales uno de ellos es el oxígeno. Entonces lo que estoy nombrando es como un derivado del oxirano en donde simplemente estoy indicando cuáles son los sustituyentes que están presentes, los cuales deben ser ordenados alfabéticamente y recibir la posición más baja. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Tengo 2 ejercicios más. Veamos las dos formas de nombrar. La primera, como un derivado del oxirano. En este caso, pues, cojo al anillo principal. Permítanme un segundo, voy a hacerme una copia para después poder nombrar también. Ok, entonces, mi anillo
corresponderá a este. Este lo denominamos oxirano. ¿Ok? Es un oxirano que tiene dos sustituyentes. Tengo que dar la posición más baja. Entonces, este carbono recibirá la posición número 1. ¿De acuerdo? Y cuando el anillo bencénico está como sustituyente, se le denomina como fenil. Entonces, el nombre del compuesto será 1,1 difenil oxirano. ¿Ok? Lo estamos nombrando como un oxirano sustituido. Veamos en el otro caso, en donde yo selecciono una cadena principal de átomos de carbono. En este caso, pues mi cadena principal estará formada por dos átomos de carbono, 1 y 2. Nombro en orden alfabético, recordemos esto es el fenil. ¿De acuerdo? Entonces me quedará 1,1 difenil. Y ahora voy a indicar al átomo de oxígeno. ¿Mediante qué? Mediante dos posiciones de los dos átomos de carbono a los cuales está unido. Entonces sería 1,2 la palabra epoxi para indicar que ahí está el oxígeno y termino con el nombre del alcano. Dos átomos de carbono, etano. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el nombre para este compuesto mediante la nomenclatura sistemática. ¿De acuerdo? 1,1 difenil, 1,2 epoxi, etano. ¿De acuerdo? Veamos entonces el otro ejercicio. Empecemos igual como un derivado del oxirano, en donde pues yo identifico cuáles son mis sustituyentes. En el un lado tengo dos carbonos, pues un etil, y en el otro tres carbonos, un propil. ¿Ok? Todo el anillo corresponde al oxirano y reciben la posición más baja. En este caso, pues empezaré por la derecha. ¿Por qué? Porque cojo el orden alfabético. Entonces, este será la posición 1 y este la posición 2. El compuesto será 1 etil, 2 propil, oxirano. Ok, recuerden, no hay separación aquí. Y el otro en el cual lo nombro como un alcano sustituido. ¿Ok? Entonces selecciono la cadena de átomos de carbono más larga, de tal manera que también el oxígeno reciba la posición más baja. ¿Ok? Entonces empezaría a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? No tengo sustituyentes, entonces simplemente indico la posición del oxígeno a través de los dos números de los carbonos correspondientes. Sería 3,4 epoxi, 7 átomos de carbono, heptano. ¿Ok? Y esta es la forma en la cual yo nombro mediante las dos nomenclaturas, como derivados del oxirano o como alcanos con un sustituyente epoxi. Nuevamente aquí es de rescatar que ustedes van a observar tanto la cuña como la línea entrecortada. Esto nuevamente va a ser referencia al estereoisomerismo que se lo coloca en un inicio. ¿Ok? Así que dos nuevos ejercicios que ustedes los deberán completar cuando ya veamos las reglas para identificar el estereoisomerismo. Pasemos entonces a hablar un poco sobre los usos y aplicaciones de algunos éteres, ¿sí? Vamos a nombrar el éter dietílico o simplemente llamado éter, ¿ok? Este corresponde a un disolvente que se lo ocupa bastante en química, en síntesis de química orgánica, ¿ok? Su uso es bastante peligroso, ¿ok? Aun cuando esté libre de peróxidos. Es bastante volátil y
sus vapores son inflamables. De ahí la necesidad de recordar siempre que cuando ustedes trabajen con éter dietílico a nivel de laboratorio, jamás deben colocarlo directamente en una llama. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existen a veces procedimientos en el laboratorio que involucra la evaporación del disolvente. Y cuando hacemos evaporación, ¿qué regularmente ocupamos? Lo más sencillo. Pues ocupamos un vaso de precipitados, aquí colocamos el líquido, esto lo colocamos sobre una malla de asbesto, ¿ok? Y aquí abajo el mechero, ¿ok? ¿Para qué? Para evaporar. Obviamente esto estará sujetado a un soporte y demás. Cuando trabajemos con dietiletor, jamás hacer esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede provocarse una explosión, ¿ok? Y no solamente el riesgo de que se encienda, sino que además, debido a que el éter es más denso que el aire, entonces tiende a dispersarse por todo el lugar en el cual se encuentre y por lo tanto puede generar daños bastante importantes, ¿de acuerdo? Entonces, jamás hacer esto cuando trabajemos con el éter dietílico. De ahí que existe un procedimiento adicional cuando se quiere evaporar este disolvente que ha sido empleado en síntesis, que es mediante el uso del rotavapor. ¿Ok? En donde yo no ocupo una fuente de calor directa, ¿ok? Sino más bien un baño termostático y además trabajo con bajas presiones para conseguir que el punto de ebullición sea menor. ¿De acuerdo? Uno de los usos que se le daba antiguamente a este éter dietílico, pues es como anestésico cuando se realizaban procesos quirúrgicos. Sin embargo, tenía que administrarse con muchísimo cuidado. Ahora, pues ha sido cambiado por otros compuestos que resulten más inocuos para la salud. Hablemos un poquito sobre los éteres fenólicos. ¿Cuáles son los éteres fenólicos? Pues aquellos compuestos en donde están presentes el anillo bencénico y también tenemos el oxígeno del grupo éter. ¿Ok? Muchos éteres fenólicos se presentan en forma natural, ¿ok? Es decir, lo encontramos como parte de la misma naturaleza, ¿ok? Pueden provenir tanto de plantas como de raíces y se los reconoce por sus olores y sabores, que son bastante agradables. ¿De acuerdo? Por ponerles un ejemplo, en el caso de la vainilla, ¿ok? Podemos tener la vainillina, que correspondería al éter. Y es precisamente este compuesto el que otorga ese olor característico y bastante dulce de la vainilla. ¿De acuerdo? O podemos tener, por ejemplo, en el caso del clavo de olor, tenemos al eugenol. ¿Ok? También es un compuesto que tiene su estructura el éter y es este eugenol el que le da o le confiere el olor característico del clavo de olor, que son aromas bastante intensos, bastante agradables y que inclusive son frecuentemente empleados para su extracción y la producción de aceites esenciales. ¿De acuerdo? Otro éter fenólico lo constituye la vitamina E, ¿ok? Que ya habíamos indicado que se trata de un antioxidante. ¿Ok? O también puede ser el tetrahidrocannabinol, conocido comúnmente como THC, ¿ok? El cual está presente en la marihuana y la actividad narcótica que tiene este compuesto pues es conocida. ¿De acuerdo? En todos estos compuestos nosotros vamos a encontrar a éteres fenólicos. Hablemos un poco sobre las propiedades físicas. El éter más, en cuanto al estado de agregación, el éter más simple que corresponde al dimetiléter, es decir, a este compuesto, ese es el más simple, dos grupos metil conectados directamente al átomo de oxígeno,
Este sería el dimetil éter. ¿Ok? Este se encuentra en estado gaseoso, en condiciones ambiente. ¿De acuerdo? Los éteres desde 3 hasta 9 átomos de carbono son líquidos. Y los éteres que tienen desde 10 átomos de carbono en adelante son sólidos. ¿Por qué esta diferencia? Porque recuerden ustedes que a mayor tamaño de la molécula, también son más intensas las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas y por lo tanto cambia su estado de agregación. En cuanto a la densidad, esta densidad en promedio va desde 0,706 gramos sobre mililitro para el caso del dietil éter y va aumentando a medida que incrementa el número de átomos de carbono. ¿Por qué? Porque hemos dicho que está relacionado directamente con el incremento también de las fuerzas intermoleculares, aquellas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, ¿ok? Y que en este caso generan una influencia directa sobre la densidad del compuesto. Aquí tenemos dibujado dos compuestos. El primero corresponde al tetrahidrofurán. Conocido comúnmente como THF. ¿Okay? Se trata de un compuesto que se lo emplea bastante en síntesis orgánica. Es un líquido que tiene un olor un poco dulce, es transparente. En el caso de este tetrahidrofurán o tetrahidrofurano, también se lo llama, la densidad es 0,889 gramos sobre mililitro. Mientras que de este otro compuesto que corresponde al dioxano, también se lo emplea como disolvente, su densidad es 1,034 gramos sobre mililitro. ¿Ok? Entonces vemos que el hecho de aumentar el número de átomos de carbono, es decir, que la estructura se haga más grande y también contenga en este caso 2 átomos de oxígeno, incrementa su densidad. El tetrahidrofurán es menos denso que el agua, el dioxano es más denso. Y esto es una característica importantísima cuando se hacen separaciones o extracciones líquido-líquido, porque cuando yo tengo un embudo de decantación, ¿ok? Aquí se colocan los dos líquidos y al final se generan dos fases, las cuales regularmente son transparentes. Entonces es importante conocer la densidad de los compuestos. Si yo estoy haciendo una extracción con agua, ¿ok? Si la mezcla es agua, THF, pues el agua estará en la parte inferior porque es más densa y el THF en la parte superior. Si la extracción es agua, dioxano, el dioxano se encontrará en la parte inferior y el agua en la parte superior, ¿de acuerdo? Y es la manera en la cual vamos a diferenciar pues las diferentes capas que se forman en este tipo de extracción. Pasemos a hablar un poquito sobre la solubilidad de los éteres. Como ya mencioné, pues estos se utilizan comúnmente como disolventes en reacciones orgánicas debido a que poseen una baja reactividad, ¿de acuerdo? Entonces, entre comillas, tienden a ser inertes, a no reaccionar con los componentes y simplemente ser el medio que permite que se lleve a cabo la reacción, ¿ok? ¿Por qué también se los ocupa como disolventes? Pues porque pueden disolver una gran variedad de compuestos, ¿ok? Y además porque sus bajos puntos de ebullición resultan favorables al momento de eliminar el disolvente ya de una reacción que ha terminado. ¿Ok? Recuerden, una reacción se lleva a cabo en un disolvente. Necesita estar en disolución para que sea mucho más rápida, mucho más favorable. Pero al final, los compuestos o los productos sintetizados necesitamos aislarlos de manera sólida o en forma sólida. Para ello es importante que eliminar el disolvente. Entonces, si su punto de ebullición es bajo, pues vamos a poder eliminarlos de forma bastante sencilla, bastante fácil. Aquí, ejemplos de disolventes que se ocupan en síntesis, el dietil éter, que hemos dicho, por favor, mucho cuidado cuando se trabaje en el laboratorio porque es inflamable.
el tetrahidrofurano o el tetrahidrofurano y el dioxano, que ya lo mencionamos anteriormente. ¿Ok? Los éteres además presentan una polaridad muy débil. ¿Ok? Y en cuanto a su capacidad de solubilizarse en agua, tenemos la siguiente tendencia. Los éteres que están compuestos entre 1 y 3 átomos de carbono suelen ser solubles en agua. Los éteres que tienen 4 átomos de carbono son ligeramente solubles en agua. ¿Ok? Aquellos que tienen 5 átomos de carbono son apenas solubles de agua. Apenas solubles en agua. En otras palabras, pues muy poco solubles. Y los éteres desde 6 átomos de carbono en adelante son insolubles en agua. ¿Ok? ¿Por qué se da esta diferente tendencia? ¿Por qué de 1 a 3 átomos de carbono son solubles en agua? Cojamos el caso del metil-etil-éter. ¿De acuerdo? La presencia del átomo de oxígeno hace que la molécula sea polar. ¿Ok? Vamos a tener momentos de enlace que se dirigen hacia el oxígeno y la suma vectorial será en este sentido. ¿Ok? Entonces la molécula va a ser polar. Como la molécula es polar y el agua también es polar, va a existir una afinidad entre estas dos moléculas y se va a producir la solubilidad, ¿ok? Del éter en el agua. Pero a medida que las cadenas de átomos de carbono aumentan, por más de que yo tenga esta zona que me confiere polaridad, más grande van a ser las cadenas de carbono, la zona apolar. Es decir, permítanme un segundo, si yo tuviese el siguiente éter, ¿qué va a pasar? La zona que es polar es únicamente la que está aquí, la que está cerca del oxígeno. Esta zona va a ser polar. Esta zona va a ser afín al agua. Pero el resto, las cadenas radicalarias, van a ser zonas apolares. ¿Y por qué apolares? Porque están formadas por átomos de carbono e hidrógeno y esto es apolar. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más grande sea la zona apolar en una molécula en relación a la zona polar, menos soluble va a ser. De ahí que aquellos éteres que tienen desde 6 átomos de carbono en su estructura van a ser insolubles en agua. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa con el punto de ebullición. Por la misma estructura que presenta el éter, ¿ok? Aquí tenemos el átomo de oxígeno, ¿ok? Por esta misma estructura, es decir, un oxígeno, un átomo electronegativo con un par de electrones libres, los éteres pueden actuar como aceptores del enlace de hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque tienen esa pareja de electrones libres que pueden utilizar para la formación de un enlace de hidrógeno con otra molécula, pero no consigo misma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el éter no existe ningún átomo de hidrógeno conectado directamente al oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí están las estructuras de 3 moléculas, el agua, un alcohol y un éter. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos de diferente? En el caso del agua, tengo un hidrógeno unido directamente a un oxígeno. Entonces el agua con otras moléculas de agua puede formar puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. En el caso del metanol, también tengo un hidrógeno unido a un oxígeno directamente. El metanol puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de metanol. Pero el éter tiene el oxígeno, pero no tiene el hidrógeno. Entonces, el dimetiléter en este caso puede formar
enlaces de hidrógeno con otras moléculas, como por ejemplo con el agua, pero no consigo mismo. Es decir, entre dos moléculas de dimetiléter no se van a generar enlaces de hidrógeno, pero entre una de éter y una de agua, por ejemplo, sí, que es el caso que está planteado aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, debido a esto, debido a que los éteres no pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismo, es decir, con otras moléculas del mismo éter, ¿ok? Entonces, los puntos de ebullición son significativamente más bajos que sus isómeros alcoholes, es decir, que aquellos compuestos que tienen el mismo número de átomos de carbono, pero que presentan al grupo hidroxilo en su estructura. Los éteres tienen menor punto de ebullición que los alcoholes del mismo número de átomos de carbono. Sin embargo, sus puntos de ebullición van a ser superior al de los alcanos. ¿Por qué? Porque en el caso de los éteres yo voy a tener interacciones de tipo dipolo-dipolo. ¿Por qué? Por la presencia de este momento dipolar neto que irá en esta dirección. ¿Ok? Entonces aquí vemos pues un par de ejemplos. Tengo el etanol. El etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados. Tengo el dimetil éter con un punto de ebullición de menos 25. Si ustedes se dan cuenta, pues es mucho menor que el del etanol, a pesar de que tiene el mismo número de átomos de carbono. Fíjense, 1 y 2, 1 y 2. ¿Ok? Y si esto lo comparamos con el propano, cuyo peso molecular va a ser similar a los dos anteriores, el punto de ebullición es de menos 42, es decir, mucho más bajo. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando estamos en la escala por debajo del cero, mientras más cercano al cero, quiere decir que su punto de ebullición es mayor. Es decir, menos 25 será mayor que menos 42. ¿Ok? Veamos en cuanto al tamaño del éter. El dimetiléter, es decir, el que está formado solamente por dos carbonos, un punto de ebullición de menos 25 grados centígrados. El dietiléter, el que está formado por 4 átomos de carbono, su punto de ebullición ya es de 35 grados centígrados. Y en el caso del dipropiléter, que estaría formado por 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, su punto de ebullición es 91. ¿Por qué? Porque recordemos que a mayor tamaño o a mayor peso molecular, más intensas las fuerzas y esto representa mayor punto de ebullición. ¿De acuerdo? Ok, veamos aquí simplemente a modo de ejemplo una tabla en donde podemos observar que conforme aumenta el número de átomos de carbono, también aumenta el punto de ebullición, por lo anteriormente indicado. Vamos a abordar brevemente sobre los éteres corona. Estos éteres corona corresponden a poliéteres cíclicos, es decir, anillos formados por varios átomos de carbono y varios átomos de oxígeno, ¿ok? Cuya utilidad es para acomplejar a iones metálicos. ¿Por qué? Porque forman una especie de jaula, una especie de cavidad en cuyo interior se puede colocar o se introduce el ion metálico. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las interacciones que se generan? Pues entre el ion metálico y los electrones libres que posee cada uno de estos oxígenos, que recuerden que sería zona de alta densidad electrónica, mientras que el ion metálico pues será un catión, una zona de baja densidad electrónica. Entonces existen interacciones electrostáticas y de ahí que se mantiene dentro de esta cavidad pues el ion metálico. Aquí simplemente he puesto 3 éteres corona denominados 12 corona 4, 15 corona 5 y 18 corona 6. ¿Cómo se lee esta nomenclatura? Pues la nomenclatura es básicamente X corona Y. Veamos qué significa cada letra. X corresponde al número total de átomos que está presente en el anillo, ¿ok? Sumados carbonos e hidrógenos. Mientras que Y
corresponde únicamente al número de átomos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, repito, X corresponde al número total de átomos y Y al número de átomos de oxígeno. Veamos entonces en el primero que me dice 12 corona 4. 12 corresponde a X, es decir, el número total de átomos en el ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 átomos, por eso es 12. Corona, que es el nombre que se le da a esta familia de compuestos, y 4 que corresponde a Y, es decir, el número de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos están presentes? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Veamos el siguiente. 15 corona, es decir, son 15 átomos presentes en el anillo y 5 corresponden a 5 oxígenos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 oxígenos. Contemos si efectivamente hay 15 átomos. Pues ya tengo 5 oxígenos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿De acuerdo? En el último, 18 átomos en el ciclo. Corona, 6 átomos de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué existen diferentes tamaños de estos ciclos, de estas cavidades? Porque de igual forma los iones metálicos son de diferente tamaño. Recuerden ustedes que mientras estamos en la tabla periódica y nos movemos hacia abajo de la tabla periódica, el tamaño de los átomos aumenta. Y en consecuencia, cuando este átomo ha perdido un electrón y queda como un catión, pues su tamaño también es distinto conforme nos movemos hacia abajo en la tabla periódica. De ahí que nosotros tenemos el litio, es más pequeño que el sodio y el sodio a su vez más pequeño que el potasio. El potasio no podría colocarse en el 12 corona 4, por ejemplo. No podría este éter corona solvatar al potasio. ¿Por qué? Porque su cavidad es muy pequeña. Mientras que en el 12 corona 6 el potasio pues, puede ser solvatado, ingresa y de hecho es bastante común utilizar al 12 corona 6 para reacciones de síntesis en donde se necesita complejar al ion potasio. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a los éteres corona. Y finalmente vamos a hablar acerca de los sulfuros. ¿Ok? Los sulfuros son análogos a los éteres, pero con la diferencia de que presentan el átomo de azufre en su estructura. Es decir, en lugar del oxígeno está el azufre. Un éter, ¿cómo es? Oxígeno y 2 grupos radicalarios. Esto es un éter. ¿Ok? Y esta estructura corresponde a un sulfuro o también llamado tioéter. ¿De acuerdo? Entonces, la nomenclatura podemos tener similar a la de los éteres, las dos, mediante el nombre común y mediante el nombre sistemático. En el caso del nombre común, en lugar de utilizar la palabra éter, empleamos la palabra sulfuro, ¿ok? Y nombramos los dos sustituyentes en orden alfabético. En este caso, tengo 2 grupos etil. El compuesto será el dietil sulfuro. ¿Ok? Esto sería mediante la nomenclatura común. ¿Cuál sería entonces mediante el nombre sistemático? Pues lo mismo, escogemos la cadena más larga como cadena principal, ¿ok? Y al grupo, al sustituyente que involucra al azufre, ya no lo vamos a llamar grupo alcoxi, sino grupo alquil-tío. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues, ¿cómo numeramos? De tal forma que todos los sustituyentes reciban la posición más baja posible. Aquí los cloros recibirán la posición número 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, me da igual por dónde me vaya en la identificación de las posiciones. El nombre, ¿cómo me quedará? 1,1 dicloro. ¿Ok? En la posición 4
tengo un grupo alquiltío, es decir, se denomina metiltío. ¿Ok? Y luego termino con la cadena principal, que en este caso son 6 átomos de carbono en un ciclo, pues ciclo hexano. ¿Ok? El compuesto, ¿cómo se llama? 1,1 dicloro 4 metiltío ciclohexano. ¿De acuerdo? Siempre recordar cómo formo el grupo alquil-tío, pues con el nombre común del grupo alquil, puede ser etil, metil, propil, etc. Y con la terminación tío. Por ejemplo, metiltío, etiltío, propiltío, butiltío, etc. ¿De acuerdo? Dos formas, igual que en el caso de los éteres, para nombrar a los sulfuros. Por favor, cualquier duda o inquietud a través del foro Dudas de la plataforma, revisen la materia correspondiente en los textos. Les agradezco muchísimo por su atención. Que tengan un excelente día.